Fuerte el aplauso para el profesor Sebastián Méndez. Hola. Queremos invitar ahora a que conozcan una experiencia significativa muy importante. Se trata del docente Walter Sáenz Palacio. Él es licenciado en Biología y Química, docente en educativo en Verachamí, en Pueblo Rico, y su experiencia significativa fue la carrera del foro de la capital del estado de Pereira, y es una de las 9 mejores experiencias significativas a nivel país. Recibámoslo con un fuerte aplauso y nos quiere compartir todo lo que viene siendo esta institución educativa. Saca de Barisidama. Saca Buma. Así saludan los emberas. ¿Cómo amanecieron? Ahí van aprendiendo. Mi nombre es Walter Sáenz Palacio Ramírez, licenciado en Biología y Química del Colegio Educativo en Verachamí. Es una zona 100% indígena. Y de esa institución, de esa comunidad en la que trabajo, les vengo a presentar una experiencia, espero que la puedan ustedes replicar y les sirva de algo. Bueno, para entrar ya en contexto en la experiencia, así estaba la institución educativa en 2016 cuando llegué. Ustedes allí lo pueden observar en la parte de arriba. No tenía buen aspecto, no tenía muy buena imagen, y así comenzamos lentamente nosotros a ir transformando la institución, porque comencé a ver que había muy poco ambiente escolar. Y para que vayan metiéndose más en el contexto de la experiencia, para llegar allá, de aquí, por ejemplo, llegando a Pereira, pasamos por La Virginia, Apía, Pueblo Rico, y en Pueblo Rico hay un corregimiento llamado Santa Cecilia, y de allí ustedes se desplazan a una vereda de Ocabú, y de ahí hay que ir caminando o en bestia, no hay otra forma de llegar. No hay entradas para motos, carros, ese lujo no se puede dar uno allá, es caminando. Y a más o menos 1 hora y media subiendo montañas, muy adentro en la selva. Entonces comencé a encontrar unas condiciones bastante preocupantes, como bajo rendimiento escolar, ¿sí? Alta deserción escolar, porque por las cuestiones económicas, ¿sí? Las condiciones de precariedad, ellos preferían un trabajo cualquiera antes que estudiar. Entonces había mucha deserción. Los mismos padres de familias, estudiantes, cuando hablaba con ellos me comentaban que estaban perdiendo ya las culturas, lo que antes hacían y ahora ya no hacen, ¿sí? Entre otras muchas cosas que irán viendo. Entonces comencé a ver toda esa problemática y comencé a hablar con docentes, padres de familia, para ver cómo podíamos darle solución a ese problema. Hoy ustedes van a tener la suerte de ver un poco más detalles que en los foros, sí, a nivel municipal, departamental y nacional, porque tendré un poquito más de tiempo, igual no les voy a abusar mucho del tiempo. Pues sí, entonces comencé a hablar con ellos y comenzamos, lo primero, a cambiar la imagen de la institución, como ustedes comienzan a ver aquí, y comenzamos a pintar. Y cuando ya los estudiantes comenzaron a ver la institución en estas condiciones ya pintadas, yo les escuchaba cuando decían: mi colegio es el mejor, mi colegio está bonito. Yo escuchaba así a los estudiantes indígenas. O sea que ya lentamente iba mejorando la autoestima. Vamos con otro punto. Aquí comienza otra cosa muy interesante en la experiencia. Miren, hay que ver otro detalle. Los indígenas tienen una lengua diferente, además del español. El español es su segunda lengua, el inglés la tercera.
ellos hablan la lengua embera, así fue como los saludé a ustedes al principio. Entonces los padres de familias, ellos tienen la dificultad de no manejar muy bien la lengua castellana, el español, y por eso pues no hacen el mejor acompañamiento pedagógico, didáctico en casa con los hijos. Pues por tener ese problema de analfabetismo, no acompañan bien y entonces eso alimenta más el bajo rendimiento escolar. Entonces, a veces incluso para asistir a una reunión, a veces no se preocupaban mucho por su cultura. Entonces, comencé a ir mejorando, hablando con los docentes y estudiantes. Allí ustedes ven en la foto, ¿sí?, en la parte izquierda superior, a estudiantes con piedra machacando tapas de gaseosa. Y el otro aquí con una cegueta partiendo tubos, ¿sí?, ya oxidados, todo eso tirado ya como basura. ¿Y eso para qué? Para construir instrumentos musicales caseros, ya que no habían. Comenzamos por ahí. Play al video, por favor, para comenzar a ver una presentación de cómo comenzamos a usar esos instrumentos musicales caseros. Un xilófono que construimos, eso es el martinillo que comenzamos a hacer, y después comenzamos a ir usando esos instrumentos musicales en clase para ir mejorando el ambiente dentro de clase. Eso teniendo en cuenta de que ya se sabe de que en la clase se debe agregar algo más que solamente palabras, ¿sí?, y voz, también emoción. Hay que también explotar en el aula lo que es la parte kinestésica, es decir, deben entrar otros sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, para hacer el aprendizaje más significativo, mucho más interesante. Entonces, play el video para que vean cómo comenzamos a usar esos videos en clase. Bueno, esta es una clase de inglés en el que agregamos, pueden aplaudir, sí, claro. Agregamos lo que es la parte motivacional, porque generalmente, por ejemplo, las clases de inglés o cualquier, son demasiado teóricas, muy auditivas, pero hay que agregar otros sentidos porque están ellos manipulando instrumentos, entran otros sentidos en juego en la parte del aprendizaje y entonces es más significativo. Aquí comencé también a hablar con los docentes y estudiantes para ir más allá, comenzar a crear una banda escolar con esos mismos instrumentos, para celebrar algunas conmemoraciones anuales como el 20 de julio, 7 de agosto, Bueno, entonces tengo mucho material por mostrarle allí, pero para no abusar del tiempo de ustedes, pero sí, celebramos mucho de esa forma. Bueno, luego de estar en más de un año de insistencia yendo a una entidad, a la otra, se cerraban las puertas para conseguir instrumentos musicales. En realidad quería buscar instrumentos musicales que fueran más propios de la cultura indígena, pero ninguna pues tenía ese tipo de instrumentos para ofrecernos y, como dice el dicho, a caballo regalado pues no se le mira el diente, y lo aceptamos para trabajar con ello. Sin embargo, ojalá alguien se compadeciera de nosotros para conseguir instrumentos que sean más propios de los indígenas, que sean, digamos, un apoyo más a su cultura, porque esto viene más del mundo urbano, occidental, esto no es tanto de ellos. Entonces comenzamos a gestionar para conseguir esos instrumentos, pero miren, abajo ustedes ven cómo estaban las calles, en muy mal estado, y queremos hacer un desfile
¿sí? Para celebrar, pero muy feo. Entonces, comenzamos con los estudiantes y padres de familia a ir mejorando todas las calles de la comunidad para hacer un desfile bien apropiado. Miren, ustedes ven, así estaba antes, abajo, y así quedó después. ¿Sí? Hasta un carro ya puede pasar por ahí. Ahí ustedes ven cómo estaba antes, cómo quedó después. Cómo estaba antes, cómo quedó después. Cómo estaba antes, cómo quedó después. Antes, después. Allí, en la parte de arriba, había un monte. Comenzamos a hablar para hacer este letrero. Comenzamos a alzar piedras con los padres de familia, con los estudiantes, con toda la comunidad, y comenzamos a pintar e hicimos este letrero de bienvenida a la comunidad indígena. También miren que el objetivo era arreglar las calles y la institución, pero después se comenzaron a contagiar todos y querían ya mejorar también sus casas, y entonces comenzaron también ellos a cargar piedras, padres de familia, para sus casas, ¿sí? Y miren, en las casas, toda la comunidad. También del río comenzamos a sacar piedras que no se le daba uso durante ahí miles de años, me imagino yo, esas piedras, y las sacamos del río y miren, mejoramos también el piso de entrada a la institución. Entonces miren que todo inició con piedra y con piedra seguimos. Entonces ya algo que inició para transformar lo que fue el aula, comenzó transformando ya la institución y después toda la comunidad. Vamos a ver aquí un video cómo comenzamos a hacer desfiles con los instrumentos. A marchar también, le enseñamos a marchar a los estudiantes. Bueno, así comenzamos a ir mejorando. Tienen la oportunidad de aplaudir, claro. Bueno, lo que ustedes ven allí en el tablero es una especie de diccionario trilingüe que comenzamos a formar con los estudiantes, y en clase comenzamos a ver, miren, un descubrimiento increíble, fascinante. Este es un diccionario trilingüe, español, inglés y la lengua de ellos en vera, porque ellos tienen dificultad para manejar el español. Entonces comencé a hacerles clases, pero basándome primero en la lengua de ellos, para ahora sí pudieran comprender más fácilmente las explicaciones en la lengua castellana y posteriormente en el inglés. Y pues les voy a hablar de un descubrimiento fascinante. Ustedes allí ven dos palabras. Se parecen en la forma de escribirse y también en la forma de pronunciarse. Do-o. Do-o. Pero tiene algo más. Me di cuenta que no solamente se parecía en la forma de escribirse y pronunciarse, sino también visualmente. El río se parece como si fuera un camino. Entonces comencé a ver de que la estructura cognitiva y la estructura mental de los indígenas, de los estudiantes en vera, es muy práctica y visual. Es decir, que la lengua de ellos se formó a partir de lo que ellos veían en la naturaleza, de lo que ellos viven y practican. Entonces comencé a hacer más descubrimiento, comencé a indagar más en la lengua de ellos, y miren, la luciérnaga la llaman de la misma forma que una estrella, Cacain, porque alumbra. Así de sencillo, es muy práctica la lengua de ellos. Después hice más indagaciones. Dau, ¿sí?, significa ojo, y Yumudau es sol, porque miren que desde los antiguos griegos, sí, ustedes pueden averiguarlo, creían que veíamos porque el ojo, ¿sí?, emitía luz para ver los objetos. Esto tiene unas implicaciones tremendas, no solamente en la parte didáctica y pedagógica, sino también en la parte filosófica, porque esto muestra la cosmovisión, cómo ellos veían el mundo en la antigüedad. Y también tiene implicaciones lingüísticas y filológicas. Podemos hacer un estudio sobre esto y hasta descubrir cómo era el pensar del hombre en la antigüedad.
esto va más allá de lo meramente académico. ¿Sí? Estos son otros descubrimientos que dice en la lengua: boro, cabeza; borojo, porque es redondo; ¿sí? Boromorro, cerebro. Y el borojo, miren que la similitud es muy práctica. Por ejemplo, otra cosa que descubrí en la lengua de ellos, por ejemplo, lo que es nariz, mentón y la oreja, se salen del círculo facial. Entonces, a esas tres partes ellos lo llaman de una forma diferente. Pero no quiero quitarles tiempo, vamos a otros detalles. Entonces, al yo comprender la estructura cognitiva de ellos, cómo piensan, eso me dio una chispa para entonces crear un nuevo modelo pedagógico que les vengo a presentar a ustedes y al mundo realmente. Le llamo praxeología cultural competitiva, aunque más adelante pienso registrarla con otro nombre, la parte competitiva, cambiarla, porque voy a emplear otra metodología para el próximo año que le hace cambiar el nombre a uno más adecuado, pero viene de que praxis significa práctica y cultura, ya saben, hace referencia a las tradiciones y culturas. De esta forma, diseñando clases prácticas, teniendo en cuenta el entorno cultural en el que ellos viven, y la parte de competencias, porque más adelante vamos a ver lo que son unos concursos o competencias que comenzamos a hacer también en clase, para meter lo que es la parte motivacional en clase. Y el ambiente escolar también, este modelo lo tiene muy en cuenta, porque generalmente cuando hay problemas académicos, los docentes solemos decir, es que falta mejorar la didáctica, pero también debemos tener en cuenta el ambiente escolar para ir añadiendo la parte motivacional. Entonces, al yo ver que ellos eran muy prácticos y visuales, ya las clases ya no eran muy teóricas, sino teórico-prácticas al mismo tiempo. Ocurren inconvenientes generalmente en las aulas, que generalmente se enseña la parte teórica durante un mes, la unidad didáctica, y después al final se ve una actividad práctica como para que se puedan, digamos, asentar más en la psiquis lo que se teorizó durante un mes. Pero resulta que cuando se va a hacer la práctica, ya sea de física, laboratorio, biología, ya al pasar varias semanas, los estudiantes no suelen correlacionar la teoría con la práctica fácilmente, porque ya han olvidado gran parte de la teoría. Una de las normas de este nuevo modelo es que las clases sean teórico-prácticas al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, como cuando un niño quiere manejar un celular. Un niño de 1 año ahora, 2 años, el hijo mío, por ejemplo, con 1 año y medio ya maneja celulares desde el año y medio. Entonces, el niño no lee un manual de instrucciones. Él va a la parte práctica y la parte teórica la recibe de un familiar, un hermano, un amigo, que le va diciendo cómo ir, y entonces aprende mucho más rápido. Entonces vamos a ver este video de práctica que comenzamos a hacer en clase. Lo que ustedes acabaron de ver ahí es una batería eléctrica hecha con compotas. Son esos frascos que botan los indígenas cuando ya los desechan, que le dan uso, y recogimos eso, reciclando como basura, eso lo botan, y también metales de la calle, cogimos el aluminio, monedas de la calle, ¿sí? Hasta metales de memoria USB ya sin uso, todo eso lo cogimos y lo metimos allí, y comenzamos eso con agua y sal, funciona y prende el bombillo. Solamente eso. Y entonces, de esa forma comenzamos a hacer las clases. De esto también podríamos mostrarle mucho material. Otra metodología de este modelo es la tienda escolar. Esto permite que las clases sean muy prácticas y también la transversalización, como lo van a ver. Play al video para que veamos de qué se refiere. Ahora les explico. La tienda escolar.
¿Qué ven ustedes ahí? Ahí están viendo clases de matemática, biología y física. Generalmente las clases de, por ejemplo, física, ¿sí?, suelen ser teóricas. Por ejemplo, el kilogramo, el gramo, la libra en el tablero. Allí están de forma práctica, haciendo, ¿sí?, alusión a la forma natural de ellos aprender, de forma práctica. Ellos no son muy de pensamiento abstracto, ellos son al grano. Entonces, así mismo se les enseña. Entonces, al mismo tiempo se da matemática, física, ciencias naturales porque son frutas, verduras, y más adelante, como van a ver, también clases de inglés con esta misma metodología. Todas las áreas se pueden enseñar con esta técnica o metodología de la tienda escolar. Aquí clases de inglés con esta misma metodología, pero con los ojos vendados. Carrot es zanahoria en inglés. Leche. Azúcar. Bueno, ¿qué pasa ahí? Sí, hay mucho material de esto. Aquí los estudiantes están trabajando todos los sentidos, la parte kinestésica porque están manipulando algo, lo pueden, ¿sí?, hasta comer, lo pueden oler, además de escucharlo y verlo, todos los sentidos. Entonces, así el aprendizaje es más significativo y duradero. Aquí también comenzamos a hacer clases prácticas. Por ejemplo, haciendo velas aromáticas con los mismos frascos de compota que ellos solían botar y que hicimos la batería, con eso mismo las velas. Y esas velas aromáticas, porque cuando están encendidas sueltan un aroma, un olor agradable, y también perfumes en clase comenzamos a hacer, y hasta en clase los estudiantes usaban el perfume. Lo mismo también comenzamos a hacer jabón con los estudiantes aquí en clase, y ese mismo jabón servía para que se lavaran las manos para recibir el refrigerio y el almuerzo. O sea que se le da un uso práctico a aquello que se está fabricando. Ahora la huerta escolar. Las clases de biología suelen ser muy teóricas también. Entonces comenzamos a hablar con los estudiantes y padres de familia, los profesores, para sí, construir esta huerta porque queríamos que las clases ya fueran más prácticas. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que en las aulas se enseña la fotosíntesis en biología, se pinta en el tablero, se dibuja un árbol bien bonito con el sol y las raíces, y esa es la fotosíntesis, y la explican. Aquí ven de forma práctica cómo es el proceso de crecimiento, germinación, la humedad, temperatura, lo que necesita una planta para crecer. Todo más práctico. Queremos llamar al profesor Walter Sáenz Palacio, por favor. También a los del grupo de teatro Pacola, de a pie. Ese nos hizo el padre de la bomba. Y también a nuestro cantante Sebastián Mírez, que de la institución educativa de Villacamos de Cuchilla, una medalla de excelencia educativa por todo lo que viene haciendo por la educación del departamento y su talento cultural. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Con gran talento. Sebastián Mírez, lo están usando mucho por allá para varias presentaciones.